La Cámara de Comercio de Santiago convocó a los empresarios para participar del taller Sistema Procesal Laboral y Régimen de Subcontratación, Estrategias Laborales para su empresa. En el encuentro se analizó el impacto del sistema en las empresas, los procedimientos y principales consideraciones que implicará la implementación del Sistema Procesal Laboral. Entre las materias que se abordaron en el encuentro, hablan de la instauración de abogados defensores, características del nuevo sistema, facultades del juez, tratamiento de la prueba y novedad en la exhibición de documentos. Además de estos aspectos, la importancia de la carta de despido, nuevo tipo de indemnización, facultad de opinión del trabajador respecto de las indemnizaciones o reincorporación, y los 3 procedimientos principales contemplados en la normativa laboral. Pero ¿qué pasa con las empresas de menor tamaño que no tienen gran capacidad económica y la cantidad de trabajadores es inferior al centenar que tienen las grandes empresas? Hablamos con el jefe de la Unidad de Defensa Judicial de la Dirección del Trabajo, Carlos Lizama, y nos explicó que en la reforma no está considerada una diferencia entre las pymes y las grandes empresas. La verdad es que el legislador, al establecer una regulación, como lo hacen prácticamente todas las normas del Código del Trabajo, no hace diferencia al momento de regular el proceso o los distintos juicios que se crean, ¿no? Ahora, dentro del Código sí hay algunas normas que hacen una clasificación o diferencian, por ejemplo, las sanciones administrativas que le corresponden a las empresas. Estas dependen de la envergadura de la misma. Es decir, si una empresa es más pequeña no puede ser sancionada al igual que, o de la misma forma como lo sería una empresa grande, depende del número de trabajadores, etcétera. La misma Dirección del Trabajo tiene patrones de diferenciación, capacidad económica, no sé, la cantidad de trabajadores, etcétera. Pero en cuanto a proceso judicial, la verdad es que el legislador no hizo diferencia entre una empresa y otra o distintos tipos de empresas. Sin embargo, Fernando Luz, abogado de la firma Tuane y compañía, afirma que las indemnizaciones son iguales para las grandes empresas y las de menor tamaño. La nueva reforma procesal laboral es una sola y se aplica al trabajador, a la empresa individual, o se aplica a la empresa mediana y la empresa grande también, de igual manera. Pero y las multas, o sea, son un poco consideradas una gran empresa, una multa no le puede hacer daño, pero una pyme, alguna pequeña empresa la puede hasta incluso hacer que cierre. Sí, tú tienes toda la razón, y eso ha ocurrido últimamente, es decir, de repente indemnizaciones por año de servicio que pagar a una empresa pequeña puede llevar a que ésta quiebre y a que tenga que cerrar sus puertas y a que por culpa de un solo trabajador el resto de los trabajadores pierdan su fuente laboral. Entonces, lamentablemente en la reforma no se considera eso. No se considera el nivel de la empresa, no se considera la capacidad de la empresa, las circunstancias de la empresa. A todas se aplica igual la misma ley y las indemnizaciones que deben pagar las grandes son iguales que las que deben pagar las chicas. Las multas que deben pagar las grandes son iguales a las que deben pagar las pequeñas. Respecto al régimen de subcontratación, nos aclara que también existe un vacío legal que no beneficia a las pymes. Rige exactamente igual y lamentablemente las empresas pequeñas no tienen la posibilidad ni los recursos para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales de los contratistas o subcontratistas. No tienen personal, no tienen los medios, como sí los tienen las empresas principales que están más resguardadas en este sentido. Las empresas pequeñas no pueden hacer eso y muchas veces deben cumplir o responsabilizarse por obligaciones incumplidas de los contratistas o subcontratistas que tienen y no tienen las espaldas para hacerlo. Lamentablemente, sin una asesoría adecuada y sin los recursos necesarios, las empresas de menor tamaño se ven claramente desfavorecidas. Probablemente, la solución es establecer un procedimiento diverso, con sanciones y multas diversas para las empresas más pequeñas. Para Chile Crece, Viviana Caroca, Rodrigo Reyes.